Imagina que estás en el instituto y que un día haces algo que está mal, como activar la alarma de incendios, llevar una bengala y que ésta estalle sin querer en tu taquilla, saltarte las clases para ir de compras, envolver con esparadrapo los testículos de un compañero, sí, o no tener nada mejor que hacer. Y te pillan y te castigan a pasar toda una jornada lectiva de castigo en el instituto, un sábado. Esto es Narrando Cine, y hoy vamos a profundizar en qué diferencia a un estereotipo de un arquetipo gracias a El Club de los Cinco. Pero antes de empezar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y me ayudaría muchísimo, al igual que si le das a me gusta y los comentarios donde ampliáis lo que os pongo u opináis al respecto, así como recordarte también todas mis redes sociales, donde subo contenido extra a los vídeos y donde hago noticias sobre el canal, como cuando se viene vídeo o si surge algún problema como el que tuve hace unos días con mi ordenador o con los episodios 2 y 3 del análisis de 1917. Dejo los links en la descripción y en comentarios. Ahora sí, comenzamos. El Club de los Cinco, o The Breakfast Club, es una película de adolescentes, también conocido como género Coming of Age, de 1985, escrita, producida y dirigida por John Hughes, famoso por películas como 16 velas, la saga de Solo en Casa o Mi pobre angelito en Latinoamérica, Flavor o la primera de la saga de Beethoven, y protagonizada por Judd Nelson, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez y Ali Sheedy, acompañados por los actores Paul Gleason, que es el director, y John Kapelos, que es el conserje Carl. Como he comentado al inicio del vídeo, la premisa es sencilla. 5 alumnos aparentemente diferentes entre sí deben permanecer durante toda una jornada escolar castigados en la biblioteca del instituto y escribir un ensayo de no menos de 1000 palabras sobre quiénes son, medio como ejercicio de introspección, medio para que se estén callados y sentados en la biblioteca sin tocar las narices. Por supuesto, esto no es así, y a medida que la historia avanza, empiezan a hablar y a conocerse mejor, dándose cuenta de que, a pesar de haber grandes diferencias entre todos, en realidad son más parecidos de lo que creían al llegar esa mañana al instituto. Pero, ¿cuánto de diferentes y de iguales son? Pues bien, al principio de la película se deja eso claro. Pero antes de entrar en el análisis de la película, primero tenemos que dejar clara una cosa: ¿qué es un estereotipo y qué es un arquetipo? Desde siempre hemos estado viendo estereotipos y arquetipos en las historias que nos han ido contando a lo largo de nuestras vidas, y si bien no hemos parado de analizarlo, más o menos lo tenemos claro. Cuando hablamos de un personaje estereotipo o estereotipado, nos referimos a aquel tipo de personaje al cual se le puede describir o resumir en una serie de rasgos característicos que lo representan. Por ejemplo, el chico famoso, alto, guapo, fuerte, que sale con la jefa de animadoras y es el capitán del equipo del instituto. Realmente no sabemos nada de él más allá de lo que se puede deducir a simple vista. Es una descripción bastante vacía de una persona. Por lo general, al estereotipar a un personaje, lo que se busca es o bien hacer humor o bien simplificarlo. Por lo tanto, un estereotipo vendría a ser un tópico. Por otro lado, tenemos al arquetipo. Un arquetipo es un personaje modelo, con una serie de características con las cuales se puede construir a un personaje de forma generalizada, sin entrar en detalles concretos, y que cumple la misión de ser orientativo y referencial, no canónico. Por ejemplo, tenemos al arquetipo del mago y del sabio, de los cuales tenemos más o menos claras las pautas. En estos dos arquetipos entrarían Gandalf, Merlín y Dumbledore. Todos son magos, todos son mayores, todos son más o menos sabios y todos son el referente de algún protagonista. Pero no todos son directores de una escuela de magia, o consejeros de un rey o un mago errante. No todos son de la Edad Media, y no todos usan varita. Por todo esto podremos resumir que un arquetipo es algo típico, algo que suele cumplir unas pautas, pero que dista mucho de ser necesario de cumplirse siempre. Ahora que tenemos clara la diferencia entre estereotipo y arquetipo, podemos continuar con la película.
Tras unos planos detalle para situarnos en el instituto y unas palabras que al final de la película cobrarán más interés, vemos cómo van llegando los alumnos castigados. La primera es Claire, la princesa, a la cual vemos dentro del BMW de su padre, y se nos deja bien claro que sus padres están en una relación que fácilmente puede terminar en divorcio, por lo que ella se encuentra en medio entre ambos, motivo por el cual su padre la mima, incluso hasta el punto de decirle que hacer pellas para ir de compras tampoco es algo tan malo. Punto de comparación claro con el siguiente, Brian, el cerebro, al cual vemos en el coche con su hermana pequeña y su madre, la cual le recrimina el estar castigado. Le exige que esta sea la primera y la última vez que se tenga que quedar un sábado castigado y que no pierda el tiempo y estudie mientras está en la biblioteca. Al siguiente que vemos es a Andrew, el atleta, al cual vemos en el coche con su padre, quien le confiesa que él también hacía maldades, pero que no le pillaban, y que se centre en que sea así, o no le darán la beca de deporte. Saliendo Andrew del coche, vemos cómo llega caminando solo a John, el criminal, a quien casi atropella al padre de Allison por no pararse ni mirar antes de cruzar. Clara señal de rebeldía y pasotismo. Por último, tenemos a la ya nombrada Allison, el caso perdido, a la cual vemos desde fuera, a diferencia del resto de castigados, a los cuales vemos desde dentro de los coches. Cuando Allison se dirige a la ventanilla a decir adiós a sus padres, el padre arranca y la deja allí tirada. Con esta sencilla introducción, nos hemos enterado de todo lo necesario para comprender a los personajes, y no han pasado ni 5 minutos de película. Sabemos qué padres son autoritarios y exigentes, cuáles son unos consentidores y cuáles unos pasotas, lo cual vemos cómo se refleja en la forma de ser de cada integrante del club. Más adelante tenemos otra escena parecida. A la hora del almuerzo, vemos como Claire trae para comer un bento con sushi, a Andrew con 3000 kilocalorías, a Allison como tunea un sándwich con azúcar y cereales, y el almuerzo equilibrado de Brian, el cual todo parece indicar que termina compartiéndolo con John, muy a su pesar. Con esto tenemos muy claro a qué clase de estereotipo pertenece cada uno de los 5. Es más, ellos mismos son conscientes de que forman parte de un estereotipo de alumno de la secundaria, lo cual es algo defendido por el propio director del instituto, quien los trata como presos por su condición de castigados, y a cada uno en función de su estereotipo, siendo por ejemplo con John con quien más se encara, o con Allison de quien más pasa, llegando a no saber ni su nombre. Mientras que por otro lado tenemos a Carl, el conserje, quien sale en uno de los planos detalles del inicio de la película como hombre del año del instituto y que sabe muy bien quién es el director y cómo tratará a los adolescentes. Detalles que se ven en sus pocas y breves intervenciones en la película, como cuando les comenta a los castigados que el reloj de la biblioteca está adelantado 20 minutos, o cuando está hablando con el director sobre la vida y los alumnos. Y a la queja del director de que los alumnos cada vez son más inestables y difíciles, Carl le contesta que eso no es así, que los jóvenes son jóvenes y que en realidad es él el que ha ido cambiando con los años. Pero volviendo a los 5 protagonistas, es evidente que todos ellos forman parte de un grupo social distinto en el instituto: la pija, el deportista, el macarra, la rara y el empollón, y que esto les mantiene en distintas esferas de la sociedad que está instaurada en el instituto. Pero a medida que pasa el tiempo en la biblioteca y John va increpándolos a todos, se van cayendo las máscaras que cada uno porta y van viendo cómo, gracias a la intromisión y a la impertinencia de John, todos empiezan a abrirse al resto y a compartir experiencias y sentimientos que, a pesar de ser particulares para cada uno, de forma global son las mismas para todos. Y eso hace que se den cuenta de que todos esos estereotipos no son otra cosa que la respuesta a las referencias que han supuesto sus padres y a la presión social. A Andrew y a Brian, sus padres les presionan para que sean los mejores en lucha grecorromana y en los estudios respectivamente. A John y a Allison les ignoran por completo o les maltratan. Y a Claire la utilizan como arma arrojadiza, contradiciendo lo que le dice el padre con lo que le dice la madre. Estamos acostumbrados a ver estos estereotipos de instituto estadounidense en las películas y en los libros, y a asociar estos roles a las aficiones o las elecciones de los propios protagonistas. Pero en el Club de los 5 vemos como, si bien las aficiones como la lucha o estudiar por el placer de aprender son elecciones propias, a priori, son los padres los que presionan a los hijos para que se esfuerzan sobremanera y creyendo que les ayudan,
solo les meten presión y los estresan, llegando a ser esta presión la causante de los comportamientos que les ha llevado a estar castigados en la biblioteca. Si bien la idea que tenía al principio con respecto a este videoanálisis era tratar la red de personajes y cómo esta afecta a las relaciones internas del grupo, haciendo el vídeo he recapacitado y he pensado que tratar el uso de los estereotipos era más interesante, pero también me parece digno de mención el cómo la red de personajes afecta a la evolución de los personajes estereotipados en unos personajes complejos y más profundos. La red de personajes es una herramienta narrativa con la que, mediante el uso de arquetipos, todos los personajes, o por lo menos los relevantes, tienen asegurada una interacción completa y puede que compleja con el protagonista. Por lo general, a la hora de realizar la red de personajes, estos deben tener algo a compartir, algo que querer y algo que necesitar, y utilizar estas necesidades para generar relaciones e intereses entre los personajes. En el caso concreto del Club de los Cinco, realmente, aunque cada caso tiene sus particularidades, en una visión global, los cinco tienen las mismas carencias y necesidades, escondidas tras la fachada de sus respectivos estereotipos. Todos se ven frustrados por sus padres, se ven encasillados en un estereotipo y creen que esto limita su capacidad de interacción con otros personajes pertenecientes a otros estereotipos, llegando a encasillarlos, como hacen con John durante el primer acto de la película. Es en el final donde Brian redacta el ensayo por todos, donde se deja ver que los cinco han evolucionado, incluso podríamos decir que han madurado, llegando a sobrepasar los límites de sus propios estereotipos y llegando a una profundidad como personajes que difícilmente se ve desde hace mucho tiempo en ninguna historia relacionada con el género Coming of Age. Motivo por el cual a John Hughes se le propuso adaptar el guión de la película a un guión de teatro para que los alumnos en los institutos pudiesen interpretar la historia de la película. Y hasta aquí el videoanálisis del Club de los Cinco. La verdad es que no quiero profundizar más en la película porque si no la has visto todavía, prefiero no destriparla. Y si ya la has visto, poco más puedo añadir a lo que ya he dicho. ¿Qué os ha parecido el videoanálisis? ¿Y qué os pareció la película? ¿La habíais visto ya? ¿Os gustaría haberla visto a la edad de los protagonistas y llegar a entender los conflictos internos típicos de esas edades? Os leo en comentarios. Recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción y que en ellas subo material inédito y complementario al canal, así como encuestas y aviso de cuándo se viene nuevo vídeo y noticias del canal. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta y si os gusta el canal podéis suscribiros y seguir la evolución del canal conmigo, que es totalmente gratis. Sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en próximos vídeos de Narrando Cine.